¿Y si el conflicto que se desata en Palestina no es solo una cuestión de fronteras o política, sino un plan divino que ningún tratado de paz humano puede resolver jamás? Durante siglos, los líderes mundiales, los imperios y las naciones han tratado de reclamar esta tierra, y las soluciones siempre han parecido inalcanzables. Pero ¿y si la razón por la que nunca ha funcionado ninguna solución es porque la batalla por Palestina no está destinada a ser resuelta por manos humanas? Según la Biblia, la lucha en curso por esta tierra fue predicha hace miles de años. Y no es meramente una cuestión política o territorial. Es una cuestión de profecía. La tierra que ahora llamamos Palestina ha estado en el centro de una guerra espiritual con pueblos antiguos como los cananeos y los filisteos enfrentándose con el pueblo elegido de Dios, Israel. ¿Y si la verdadera razón del conflicto en curso es que Palestina tiene la clave de la profecía del fin de los tiempos y su destino ya está sellado en las Escrituras? En este video, profundizaremos en los orígenes bíblicos de Palestina, su conexión con las profecías antiguas y cómo esta región está destinada a desempeñar un papel crítico en los eventos finales de la historia. Comprenderás que la batalla por Palestina no es solo una guerra por territorio, sino una batalla por el cumplimiento del plan de Dios, una batalla que ningún acuerdo político puede resolver. Para entender los orígenes bíblicos de Palestina, primero debemos remontarnos a Canaán, la antigua tierra que la Biblia describe como la herencia prometida por Dios a Abraham y a sus descendientes. La tierra de Canaán, que corresponde en gran medida al actual Israel y a los territorios palestinos, estuvo habitada por un conjunto de tribus y pueblos diferentes mucho antes de la llegada de los israelitas. Este pueblo, conocido colectivamente como los cananeos, desempeña un papel importante en la narración bíblica como habitantes de la tierra prometida a los descendientes de Abraham. Génesis 10, 15, 19 ofrece una lista de los descendientes de Canaán, hijo de Cam, uno de los 3 hijos de Noé. Entre estos descendientes se encuentran los sidonios, hititas, amorreos, jebuseos y otras tribus que ocuparon la tierra. La Biblia registra que estos grupos estaban profundamente arraigados en la adoración de dioses paganos, practicando la idolatría y rituales religiosos que eran aborrecibles para el Dios de Israel, como el sacrificio de niños y los ritos de fertilidad. En Génesis 15:16, Dios le informa a Abraham que sus descendientes finalmente heredarán la tierra de Canaán, pero no hasta que los pecados de los cananeos hayan alcanzado su máxima expresión. Este versículo indica que la decisión de Dios de dar la tierra de Canaán a Israel no fue solo una promesa a los israelitas, sino también un acto de juicio contra los habitantes de la tierra por su maldad generalizada. Los cananeos son en muchos sentidos el arquetipo bíblico de las naciones que se oponen al pueblo elegido de Dios, los israelitas. La conquista de Canaán por los israelitas bajo el mando de Josué, descrita en el libro de Josué, se presenta tanto como un cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham como un juicio contra el pueblo cananeo por sus siglos de adoración a los ídolos y corrupción moral. Sin embargo, la tierra era más que un campo de batalla para la conquista. Era una tierra de pacto. Debía ser un lugar donde el pueblo de Dios viviría en santidad, siguiendo sus leyes y sirviendo como luz para las naciones. La tierra de Canaán, conocida posteriormente como Palestina, estuvo imbuida de significado profético desde el momento en que le fue prometida a Abraham. Pero la historia de la tierra no termina con la conquista de Canaán por parte de Israel. La presencia misma de pueblos antiguos como los cananeos, los filisteos y otros preparó el terreno para un conflicto que persistiría durante milenios. El siguiente grupo importante que influyó en la comprensión bíblica de Palestina fueron los filisteos, cuyo nombre es la raíz del término moderno Palestina. Los filisteos eran un pueblo marinero que se cree que se originó en Creta y otras partes del mundo egeo. Migraron a las regiones costeras de Canaán alrededor del siglo XII a.C. Los filisteos establecieron 5 poderosas ciudades-estado: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, que en conjunto formaban Filistea. Los filisteos son uno de los enemigos más conocidos de Israel en la Biblia, y constantemente se enfrentan a los israelitas en una serie de conflictos militares. Los filisteos son mencionados por primera vez en Génesis 21:32 durante la época de Abraham, pero su papel más importante se da durante el periodo de los jueces y la monarquía primitiva de Israel. La figura filistea más famosa es, por supuesto, Goliat, el guerrero gigante que fue derrotado por el joven David en uno de los momentos más emblemáticos de la Biblia, 1 Samuel 17. La victoria de David sobre Goliat simbolizó más que un simple triunfo militar. Fue un momento de conquista espiritual en el que el poder de Dios superó el poder de los enemigos de Israel. Sin embargo, los filisteos eran más que simples adversarios militares. Representaban en la narrativa bíblica las fuerzas espirituales de oposición al pueblo del pacto de Dios. Los filisteos adoraban a dioses como Dagón, Baal y Astati,
y su presencia en la tierra de Canaán era una amenaza constante a la pureza de la adoración de Israel a Yahvé. Los filisteos son representados frecuentemente como una espina en el costado de Israel, pero también sirven como instrumentos a través de los cuales Dios libera a Israel cuando claman por ayuda. Como se ve en las historias de Sansón, Jueces 13-16 y David, el impacto duradero de los filisteos se ve incluso en su nombre. Después de la rebelión judía de Bar Kokheba contra el dominio romano en el año 135 después de Cristo, los romanos intentaron borrar la identidad judía de la tierra y la rebautizaron como Palestina, inspirándose los filisteos como un antiguo enemigo de Israel. El nombre se mantuvo y se convirtió en el término que utilizamos hoy. Palestina, aunque los filisteos finalmente desaparecieron de la historia como un grupo de personas diferenciado, su influencia y oposición a Israel resuenan a través de los siglos, y se reflejan en los conflictos modernos entre judíos y palestinos por la misma tierra en disputa. La historia de Palestina entre los tiempos bíblicos y la era moderna está marcada por la dominación de imperios extranjeros. Tras la caída del imperio babilónico, la tierra pasó a manos de persas, griegos y romanos. La conquista de Jerusalén por el califa Omar en el año 637 después de Cristo marcó el inicio del dominio islámico sobre Palestina, y durante siglos la tierra formó parte de los califatos islámicos. Durante el Imperio Otomano, que controló la región desde 1517 hasta principios del siglo XX, Palestina pasó a formar parte del dominio otomano. Bajo el dominio otomano, la región fue testigo de oleadas de poblaciones árabes, judías, cristianas y musulmanas que convivían. Aunque las tensiones entre estos grupos a menudo desembocaban en conflictos, las raíces de la identidad palestina moderna se forjaron durante el periodo otomano, cuando los habitantes árabes musulmanes del territorio se convirtieron en la población dominante de la región. El surgimiento del sionismo en el siglo XIX, un movimiento internacional que reclamaba el establecimiento de una patria judía en Palestina, preparó el terreno para el intenso conflicto que seguiría en el siglo XX. A medida que los inmigrantes judíos comenzaron a llegar en mayor número, especialmente a principios del siglo XX, las tensiones, la población árabe y los colonos judíos aumentaron. La Declaración Balfour de 1917, emitida por el gobierno británico, respaldó el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, lo que intensificó aún más el conflicto. Cuando se declaró el Estado de Israel en 1948, las naciones árabes circundantes, incluidos los palestinos árabes que vivían en la región, se opusieron vehementemente al establecimiento de un Estado judío en lo que ellos pueden considerar territorio árabe. Esto desencadenó una serie de guerras, entre ellas la Guerra Árabe-Israelí de 1948, la Guerra de los 6 Días de 1967 y el actual conflicto palestino-israelí. Pero más allá de las disputas políticas y territoriales, el conflicto por la tierra de Palestina tiene sus raíces profundas en una lucha espiritual, una lucha predicha en la Biblia. La Biblia tiene mucho que decir sobre el futuro de la tierra de Palestina, en particular Jerusalén, y el significado profético que tiene. En la Biblia, la tierra de Palestina no es simplemente un lugar geográfico, sino una tierra apartada por Dios para sus propósitos. Las luchas por esta tierra, especialmente la ciudad de Jerusalén, se describen como centrales en el plan de Dios para el fin de los tiempos. Una de las profecías más impactantes sobre el futuro de Jerusalén se encuentra en Zacarías 12, 2,3, donde Dios declara: «He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se la impongan serán despedazados, aunque todos los pueblos de la tierra se junten contra ella». Esta profecía es notable a la luz de los acontecimientos actuales. La lucha por el control de Jerusalén, que tanto judíos como palestinos reclaman como su capital, sigue siendo un foco de tensión internacional. Según la Biblia, este conflicto se intensificará en los últimos días, cuando todas las naciones se unirán en contra de Jerusalén. Pero, ¿por qué Jerusalén? La Biblia presenta a Jerusalén como la ciudad elegida por Dios, el lugar donde ha establecido su nombre. Es la ciudad donde el rey David estableció su trono y la ciudad donde Salomón construyó el templo, el lugar central de adoración para los israelitas. Según la profecía bíblica, Jerusalén es también la ciudad donde Jesucristo regresará para reinar como Rey de Reyes. Zacarías 14, 4. Otra profecía clave sobre Palestina se encuentra en Joel 3, 2, donde Dios dice: «Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí los juzgaré por lo que hicieron con mi heredad, mi pueblo Israel, porque dispersaron a mi pueblo entre las naciones y repartieron mi tierra». Esta profecía habla de un juicio futuro que Dios traerá sobre las naciones por su papel en la división de la tierra de Israel, tierra que incluye lo que hoy se considera Palestina.
La división de Jerusalén y la tierra más amplia de Israel es un tema central en las negociaciones de paz modernas, y muchos abogan por una solución de dos estados que dividiría la tierra entre Israel y un futuro estado palestino. Pero según la profecía bíblica, la tierra pertenece a Dios y los esfuerzos por dividirla traerán el juicio divino. El libro de Apocalipsis también habla de un momento en el que las naciones de la tierra se reunirán para una batalla final en el valle de Armagedón, ubicado en la actual Palestina, Apocalipsis 16:16. Si bien la Biblia no menciona directamente a los palestinos modernos, habla extensamente sobre la tierra que habitan y las luchas futuras que la rodean. Los antiguos conflictos entre los israelitas y los pueblos de Canaán y Filistea sirven como precursores de la lucha continua entre judíos y palestinos. Estas antiguas batallas por la tierra no eran solo políticas, sino que eran luchas espirituales por el destino del pueblo de Dios y su pacto. Muchos eruditos bíblicos ven el actual conflicto árabe-israelí como una continuación de la antigua enemistad entre Isaac e Ismael, los hijos de Abraham. Isaac, por medio de quien se estableció el pacto, se convirtió en el padre de los israelitas, mientras que Ismael se convirtió en el padre de los pueblos árabes. En Génesis 16:12, Ismael es descrito como un hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará en presencia de todos sus hermanos. Algunos interpretan esto como una profecía de la lucha continua entre los descendientes de Isaac e Ismael. La Biblia también hace numerosas referencias a Edom, los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, que a menudo se asocia con las naciones árabes que rodean a Israel. El libro de Abdías contiene profecías de juicio contra Edom por su papel en la oposición a Israel, y algunos ven estas profecías como aplicables al conflicto árabe-israelí más amplio. Hoy, a pesar del conflicto en curso, la Biblia también ofrece un atisbo de esperanza de paz en la región. En Isaías 19, 23-25, el profeta prevé un futuro en el que Egipto y Asiria, que incluye partes de la actual Palestina e Israel, vivirán en armonía en ese día. Habrá una carretera de Egipto a Asiria. Los asirios irán a Egipto y los egipcios a Asiria. Los egipcios y los asirios adorarán juntos en ese día. Israel será la tercera bendición en la tierra, junto con Egipto y Asiria. El Señor Todopoderoso los bendecirá, diciendo: Bendito sea Egipto, mi pueblo, Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Esta profecía señala un tiempo futuro en el que se producirá la reconciliación entre Israel y las naciones vecinas, incluidos los palestinos, como parte del plan final de Dios para la paz. Sin embargo, esta paz no llegará mediante negociaciones políticas. Vendrá mediante el regreso del Mesías. En el centro de la narrativa profética de la Biblia se encuentra la promesa del Mesías, el ungido que traerá la paz y establecerá el reino de Dios en la tierra. Para los cristianos, este Mesías es Jesucristo, quien cumplió muchas de las profecías del Antiguo Testamento durante su primera venida y que regresará para cumplir el resto. La Biblia deja claro que cuando Jesús regrese, establecerá su reino en Jerusalén. En Zacarías 14:4, el profeta describe el día en que Jesús estará de pie en el Monte de los Olivos, justo en las afueras de Jerusalén, y derrotará a las naciones reunidas contra la ciudad. El regreso de Cristo marcará el fin del gobierno humano y el comienzo del reino eterno de Dios, donde reinarán la justicia y la paz. ¿Pero qué significa esto para los palestinos y para los demás habitantes de la tierra? Según la Biblia, cuando Cristo regrese, traerá justicia a todas las naciones, incluidos los palestinos. En Isaías 2:4, el profeta describe un tiempo en el que juzgará entre las naciones y resolverá las disputas de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Las naciones no alzarán la espada contra las demás ni se entrenarán más para la guerra. Esta visión futura de paz promete que el conflicto en curso sobre Palestina se resolverá algún día no mediante esfuerzos humanos, sino mediante la intervención de Dios mismo. La Biblia deja claro que la tierra de Palestina no es solo un terreno. Es una tierra elegida por Dios para sus propósitos. Los conflictos que vemos hoy son el resultado de antiguas profecías y seguirán desarrollándose según el plan de Dios. Al final, la Biblia promete que la paz llegará a esta tierra, pero no será gracias a los esfuerzos humanos. Vendrá mediante el regreso del Mesías, que traerá justicia, paz y reconciliación a todos los pueblos, incluidos los palestinos.